Amigos de Ecuador, el próximo 19 de febrero en las manos de todos ustedes queda el futuro de su país. En el año 2015 tuve la oportunidad de visitar Ecuador, tanto Guayaquil como Quito, y fui testigo de cómo la libertad de expresión es violada constantemente por el régimen del socialismo del siglo XXI llevado a cabo por Rafael Correa. Han sido innumerables los periodistas que me he encontrado en Colombia, en Chile, en Argentina, que tuvieron que dejar sus puestos radiales, periodísticos, en Ecuador porque simplemente sus medios fueron clausurados o fueron tomados por el gobierno para simplemente dar las noticias que ellos querían. Yo misma, estando en un noticiero, fui entrevistada y a la mitad de la entrevista fui testigo de cómo Rafael Correa todos los días utiliza minutos de este noticiero para desmentir todo lo que haya sido dicho en los días anteriores. El mismo Rafael Correa ha dicho que los periódicos dados por la empresa privada solo sirven para envolver aguacates y para envolver pescados. Creo que no tengo por qué recordarles que no es la obligación del gobierno violar la libertad de expresión y que en un país donde no hay medios que sean independientes no va a haber nadie que pueda decir la verdad. Y eso está pasando en Ecuador. También fui testigo de cómo hasta las letras de las canciones son censuradas por este régimen que cree que puede ser la autoridad moral por encima de todos los ecuatorianos. Pero dejando de un lado las violaciones a la libertad de prensa y la libertad de expresión, las atrocidades económicas cometidas por el régimen del socialismo del siglo XXI de Rafael Correa también han sido bastante escuchadas. Es inaudito que siendo el gobierno que ha tenido la mayor bonanza económica gracias a la producción del petróleo, no haya utilizado este dinero para nada beneficioso y de hecho hoy por hoy la deuda de Ecuador se haya cuadriplicado, pasando de 10.000 millones de dólares a cerca de 40.000 millones de dólares en deuda. Este gobierno ha tenido el doble de ingresos de todos los gobiernos que ha tenido Ecuador desde los años 70 y aún así ha sido incapaz de utilizar ese dinero para poder hacer algo productivo. No ha ahorrado en absolutamente nada y no le ha dado la bienvenida a las inversiones extranjeras. Curioso también, porque ahora los correístas se quejan del proteccionismo que Donald Trump está instaurando en Estados Unidos, pero no se quejan cuando Rafael Correa pone más trabas comerciales y más impuestos a cualquiera que quiera llegar a hacer negocios al Ecuador. Es también de notar la corrupción en la que se ha visto enredado el régimen de Rafael Correa, al igual que el resto de regímenes del socialismo del siglo XXI, con los famosos contratos de la empresa brasileña Odebrecht. La verdad es que los ecuatorianos tienen que analizar hasta qué punto quieren seguir teniendo este mismo sistema. Y a los amigos de izquierda, esos socialistas que se han tomado las banderas de la ecología y de los derechos humanos como banderas propias, también debería de preocuparles el régimen de Rafael Correa, que incluso ha atado de manos a las organizaciones no gubernamentales que operan en Ecuador con fines ecológicos y también para preservar los derechos humanos. Hasta la misma gente de izquierda debería de estar molesta por las violaciones a la libertad de expresión y a que las ONGs puedan ejercer sus diferentes labores de una manera pacífica y sin que las estén amedrentando. Es también cierto que Lenín Moreno, como candidato del mismo partido de Rafael Correa, no necesariamente tiene autonomía sobre las cosas que promete o da a conocer. Incluso ese impuesto anticipado al ISR que se tiene que pagar en Ecuador fue una propuesta que Lenín Moreno dijo que iba a analizar y que iba a evaluar. Y en el momento en que Rafael Correa se enteró de esto, dijo que no, que el plan de gobierno ya estaba hecho y que en ningún lado se contemplaba que se fuera a evaluar este anticipo al ISR. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De tener candidatos títeres que realmente no van a ejercer el poder para que Rafael Correa se siga postergando en el mismo? Y lo otro que también hay que entender es que la única razón por la cual Ecuador hoy por hoy no está como Venezuela es porque en Ecuador existe la dolarización.
Y no es porque sea el dólar, pudiera ser el yen, pudiera ser la libra esterlina o pudiera ser el euro. La ventaja que tiene tener una moneda que el gobierno de turno no controla es que el gobierno de turno no puede inflar esa moneda y no puede tampoco hacer piñata con esa moneda. Esa es la razón por la cual Rafael Correa está obsesionado con que se quite la dolarización. Esa es la razón por la cual con el falso discurso del nacionalismo lo que buscan es tener una moneda que ellos directamente puedan controlar. Pero la única razón por la cual Ecuador ha podido mantenerse alejado de una crisis de escasez como la que tiene Venezuela, no se confundan, es simple y llanamente porque el gobierno de Rafael Correa no puede controlar la moneda. Y si esto cambiara, entonces veríamos cómo usarían la moneda para hacer piñata con la misma y destrozar la economía, teniendo una inflación que, por ejemplo, en el vecino Venezuela ha llegado al 1000% en menos de 2 años. Así que está en ustedes el analizar si quieren seguir viviendo bajo un régimen que ha demostrado la misma corrupción, la misma violación a los derechos de la libertad de prensa y la libertad de expresión, los mismos métodos bastante injustos para incluso expropiar a diferentes industrias que se han dado en Ecuador y sobre todo ponerse a analizar una cosa. Siempre la gente de izquierda se rehúsa al debate. Es vergonzoso que alguien que quiere gobernar no tenga los pantalones de sentarse a debatir con los demás, porque es debatiendo donde uno puede conocer las ideas de otro candidato. Y la verdad, deberían de ponerse a analizar los ecuatorianos por qué Lenín Moreno no se presentó al debate. Porque si una persona no está dispuesta a sentarse y a dar la exposición de sus ideas, entonces, ¿de qué diálogo democrático estamos hablando? ¿Y cómo nos podemos garantizar que esa persona va a respetar la libertad de expresión? Quien no está preparado para debatir, no está preparado para gobernar. Y una vez más, la izquierda latinoamericana y el socialismo del siglo XXI demuestran que su talón de Aquiles es la batalla de las ideas. Y por eso siempre se rehúsan a debatir, porque en lo que es violencia y en lo que es opresión, ellos siempre son los reyes y los genios, pero el único lugar donde les queda el flanco demasiado grande y donde tienen su talón de Aquiles es cuando se tienen que sentar a explicar con argumentos y sin utilizar las falacias por qué sus propuestas son las buenas, y ahí es donde nunca se presentan. Así que pregúntense ustedes si quieren un presidente que, para empezar, obedece a otro presidente, y segundo, que no está dispuesto a ir a debatir para enseñar cuáles son sus ideas. Yo soy Gloria Álvarez para Hispano Post, y recuerden, el peor peligro para los gobiernos dictatoriales del socialismo del siglo XXI es un ciudadano que sea cuestionador y que esté bien informado. Hasta la próxima.